¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, como siempre, en A Fondo, en esta edición especial, los aspirantes camino al 2018. A Fondo, aspirantes. Bueno, tengo el gusto de que nos acompañe esta noche Margarita Zavala, la aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Margarita, gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y bueno, tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate. Julieta Mendoza. Paco Ramírez. Qué gusto, Margarita Zavala. Gracias por acompañarnos. Gracias, Julieta. Eduardo Campos. ¿Cómo estás, Paco? Margarita, Julieta, gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares. Bueno, Margarita, la intención de este espacio de los aspirantes en A Fondo, es justamente eso, ir a fondo y que nuestro auditorio conozca punta a punta a quienes aspiran a dirigir los destinos de nuestro país. Y lo queremos hacer de la manera más sencilla y amplia, pero abierta. Esta es tu casa y evidentemente tendremos preguntas buenas, no tan buenas y duras, pero bueno, esa es la intención. Margarita, dime una cosa. Bueno, aspirante, ¿por qué aspirar a la presidencia de la República? Ya estuviste de alguna manera en la residencia oficial de Los Pinos 6 años. ¿Por qué ahora buscar esa presidencia? Bueno, no es un asunto de cosas, sino realmente de pasiones. Mi pasión ha sido México. Yo entré a los 16 años a la política. Así es que México ha sido el centro de mi vida. Vengo de una familia que además me educó y me formó en el amor a México, en el servicio a México, era como respirar. Y entré a la política desde que pues ser oposición era muy difícil. Yo realmente tengo historias de hombres y mujeres heroicas que enfrentaron un gran autoritarismo, que lucharon por la democracia y que yo iba también en ese sentido, así es que recibí todo lo que esa oposición heroica formaba y al mismo tiempo pues me tocó cosechar muchas cosas de la democracia, me tocó un 2000 estar ahí. Yo fui diputada local cuando éramos oposición y diputada federal cuando éramos partido en el gobierno. Y después llegó la presidencia de la República, que ha sido un gran honor que Felipe fuera el presidente de la República y yo lo acompañara. Es que es un país que también me ha preparado para esto, precisamente para lo nacional, para el país. Yo, de todos mis adversarios, no creo que haya uno que lo conozca más que yo a nuestro México. Lo conozco en momentos muy difíciles, lo conozco en momentos de adversidad y también de mucha alegría. Lo he visto salir adelante en crisis internacionales, que cuando yo era chica nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos podido salir al frente en una crisis económica internacional. Y también lo he visto sufrir mucho y sé qué es lo que necesita, digamos, también la vida te va preparando y por eso quiero ser presidenta, también porque están las cosas muy mal. Muy mal. Y se pueden, y tenemos que mirar al futuro y lo podemos cambiar. Eso. Con ese conocimiento que tienes, Margarita, has visto México desde muchos ángulos, pero estamos ya a varios años de cuando tú tenías la lente abierta desde distintos aspectos. Eres madre, eres profesionista, eres una mujer que ha hecho empatía con la sociedad, pero me gustaría saber, seguramente ya te lo han preguntado muchas veces, ¿estamos preparados para tener una presidenta mujer y con el contexto que a ti te define? Sí, desde hace mucho México está preparado para tener una mujer presidenta, desde hace mucho tiempo. Y si lo hubiéramos tenido antes, pues hasta nos hubiera ido mejor. Pero no es solo un asunto de si es mujer y eso o es hombre. Es qué se necesita para el país, quién está mirando al futuro, cuál es el objetivo que tenemos, cuál es la propuesta, pero también la aspiración y la manera de guiar. Eso es lo que se necesita: honestidad probada, conocimiento del país, capacidad de hacer equipo, de mirar hacia adelante y también desde luego una experiencia singular que tengo y que me permite presentarme no por ser mujer, sino por ser mexicana que conozco al país. Sin embargo, más allá de tus cualidades, que las tendrás tú y las iremos conociendo todos los que queremos en un determinado momento un nuevo presidente o presidenta
Sí. dado caso, tú partes con un hándicap, no necesariamente según se lea, puede ser a favor o en contra. Un apellido, el haber sido ya miembro, haber vivido en Los Pinos, y hay mucha gente que dice Felipe Calderón no, y todo lo que venga con ello. Y prueba de ello es la clase política, lo que está pasando en este momento. Los que acompañaron al entonces presidente Calderón, hoy están luchando por volver a recuperar espacios. La política es un carrusel. No, exactamente, la conozco muy bien y la verdad es que cada quien va tomando decisiones. Por una parte, pues las mujeres tenemos una vida que va también acompañada de la lucha por la identidad de la propia mujer. Y a nosotras no nos molestan que nos diga que somos la mamá de, la hija de, la esposa de o la empleada de, pero no nos pueden definir en relación a los otros. Y esa ha sido una lucha que hemos dado, pues en general, todas las mujeres. Y con el tiempo también México me fue reconociendo esa parte, quizá porque fui antes diputada local, diputada federal y que tuve una vida pública de responsabilidad y decisiones antes de, pero también es cierto que lo que acompañé a Felipe como presidente, que además lo quiero mucho, eso me da una experiencia también a nivel nacional y que además respondí con todo el honor y con toda honestidad al papel que quise hacer al servicio del país. Y eso también me da una fortaleza. En la vida uno va caminando, tomando decisiones y esas sirven para bien, para mal, pueden ser obstáculos, pero también pueden ser pues un bastón donde te apoyes. Es decir, en la vida todo puede servir para bien y a mí me ha tocado que lo que me ha dado la vida, las oportunidades que me ha dado México han sido para bien. Es que tengo que voltear, como siempre lo he hecho, al país y decirle, aquí estoy, vamos hacia adelante. En las buenas y en las malas, dirían, al momento de que nos casamos. Y es el caso como lo estoy viendo ahora, Margarita. Pero bueno, más allá de eso, a ver, estamos viviendo en este momento, tú lo mencionaste, muy mal, con una severa crisis de inseguridad, de violencia, de corrupción, de impunidad. Mucho de ello, principalmente inseguridad y violencia, muchos mexicanos se lo achacan al gobierno de Felipe Calderón, a esa llamada guerra contra el narco. Yo te quiero preguntar 3 cosas. La primera de ellas, ¿qué tanto va a impactar eso en tu campaña? Segunda, en caso de llegar a la presidencia, ¿vas a seguir por esa línea? ¿Consideras que fue la mejor estrategia? A la luz de los resultados. ¿Y tercera? Ahí están las 3. Ahí están las 3. Y las que salgan. Y las que salgan. Primero, una parte de lo que yo acompañado a Felipe, obviamente es una experiencia mayor, también es parte de mi vida probada también, de lo que conocí y de la capacidad que tengo de conocer al país lo suficiente y saber dónde están las decisiones. Así que para mí en realidad es una fortaleza. Claro que, ¿qué es lo que veo del país? Y ahora sí permíteme hablarlo en general y no irme al 2006, sino a 12 años después, o bueno, 11 años después. Yo veo una enorme incertidumbre económica, No es crisis, nos pueden hablar que los fundamentales están muy bien, pero llevamos muchos años de déficit público cerca de 3 puntos. Y eso ha generado una deuda pública a nivel nacional y estatal que va a ser muy difícil controlarla y sacar adelante, y por eso la eficiencia en el gasto público tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno. Es incertidumbre económica que tiene que ver con decisiones políticas mal tomadas en términos de presupuesto, y la verdad es que el presupuesto tiene que irse para bienes públicos, educación, salud y seguridad. Y, por supuesto, mirar a la iniciativa privada en todas sus libertades en términos económicos, con la rectoría del Estado necesaria para terminar con para hacer que cerremos esas brechas de desigualdad. Y ahora, entramos a un tema fundamental. Hay una indignación por la corrupción, por la impunidad y, por supuesto, esta indignación por la corrupción que tiene que ver con escuelas donde no hay computadoras en las aulas de cómputo, con clínicas donde no hay medicinas,
con hospitales que no se hicieron, con socavones en las carreteras, esa corrupción que afecta la vida diaria de todos. Y por supuesto afecta a la seguridad. Y creer que es por otra cosa los niveles de violencia que tenemos, cuando en realidad este gobierno recibió un nivel de violencia hacia abajo, y ahorita estamos en meses más violentos de décadas del país. Lo que pasa ahorita es por un abandono en las instituciones de justicia y de policía, y lo vi y me consta. Y es un asunto hasta de números. Tú vas al presupuesto de egresos, no hay un peso más para la policía, mira, ni para las Fuerzas Armadas. No hay un policía más. En el 2012 había 38,000 policías federales, ahora ni uno más, ni aunque hemos crecido, ni aunque ha crecido la violencia, ni uno más. Ese abandono de las policías, ese abandono de las instituciones y además la corrupción, cuya condición ha sido la impunidad, es lo que nos tiene ahorita en estos niveles de inseguridad. Es cierto que son retos ya muy distintos del 2006 al 2018, pero lo primero que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones de justicia, de policía y desde luego trabajar un tejido social, porque es al mismo tiempo. Pero el abandono en el que la tenemos nada tiene que ver con estrategias anteriores. Tengo que ir a un corte, Margarita, pero no quiero cambiar de tema e irme. Seguimos con él. Las 3 preguntas. La primera, ¿qué impacto va a tener ese tema en tu campaña? Sí. El primer impacto. Pues al contrario, es un tema que conozco. Pero no va a impactarte en tu contra. Para bien y para mal. Impacta para las dos cosas. Pero, ¿qué dice la gente? Y la gente, por lo menos, sí quiere un gobierno que dé la cara. Y eso también lo aprendí, que sea responsable y que diga las cosas. Y además, no podemos irnos por cosas tan simples. Es por culpa por una guerra contra... Pero ¿fue la estrategia correcta? ¿Tú sientes, en este momento la volverías a apoyar? No, en el sentido de que son retos muy distintos, pero una estrategia como la que se hizo, consistente en fortalecer, en crear instituciones, consistente en dar la cara, en ser responsable y en tener todos los instrumentos legales para enfrentar el crimen y proteger la seguridad de los ciudadanos, ese es un gobierno que hace lo correcto. Perfecto, Margarita, agradezco. Vamos a un corte, regresamos, estamos en A Fondo. Los aspirantes, volvemos. Continuamos aquí en A Fondo con Margarita Zavala. Margarita, terminamos julio y tú en junio dijiste, le pido a Acción Nacional que se defina, que definan los candidatos en un mes. Se terminó el mes y seguimos en la indefinición. ¿Hay división al interior de Acción Nacional? Bueno, supongo que hay lo normal en un partido político que se expresa de algún modo. No fracturas. Y no todavía. Pero sí es cierto que hay una discusión. Primero porque creo que el PAN es el partido que puede llevar a México al futuro. Y desde luego hay muchas cosas que están en la mesa. La primera sí tiene que ver con una definición, pero no por una urgencia personal. Yo no tengo prisa. Quien tiene la urgencia es el país. Y eso es lo que a veces me sorprende. Señores que no se dan cuenta que estamos en una situación de urgencia nacional que requiere definiciones prontas, que está fortaleciendo a quien ya está definido y que nosotros que tenemos una idea, o por lo menos yo que tengo una idea de futuro, de innovación, de tecnología hacia adelante, de fuerza con gobierno, nos va a servir mucho más la definición previa. Eso es lo que urge en el país. Sí. Esa definición a él lo está fortaleciendo y a mí me están dando unas encuestas que me permiten también hablar de la urgencia. Estoy arriba de las encuestas. Yo sé que te voy a decir, sé que las encuestas son una fotografía y si alguien ha sido cuidadosa en no cantar victorias con ello, he sido yo. Porque son una fotografía, nada más que ya tenemos un álbum fotográfico y que sí están diciendo que soy la más competitiva, a pesar de que no tengo el 1,5 millones de spots que tiene Ricardo por los recursos públicos y por el obstáculo mismo que he tenido en el propio PAN. Y eso me da una seguridad en que, a ver, si queremos ganar la más competitiva,
pues lo están diciendo las encuestas. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Definámonos ya. El país necesita claridades, porque esa incertidumbre, esa indignación, ese miedo por la seguridad, lo que necesita es encontrar un partido que ya tenga claridades, y no lo estamos teniendo. Ya hay tiempos legales. Para octubre tienen que haber renunciado todos los aspirantes. Ya está marcado. Para finales de octubre, Anaya ya tuvo que haber dejado, Romero Hicks, Apo, ya tuvieron que haberse separado. Bueno, y nada más déjame decirte en esto. No hay Ramírez Acuña que vaya a destapar a Margarita Zavala, o ya tenemos algún Ramírez Acuña. Como fue Calderón, no iba a ser, o no en ese momento, Fox traía otra estrategia y Calderón opuso la suya y la logró. Hoy hay Ramírez Acuña. No, digamos, no tienen por qué repetirse las cosas, además tratándose de retos muy distintos. Ahí éramos gobierno y aquí somos oposición, o debiéramos ser oposición. Y entonces son otro tipo de dinámicas. También es cierto que hay 9 gubernaturas que también se deciden. Hay más de 1000 municipios que también se deciden y más de cerca de 800 diputaciones locales y gobierno. Es increíble la cantidad de funcionarios que se van a elegir o de candidatos que se van a elegir. Y eso tiene al PAN también pasmado. Yo lo que le pido a Acción Nacional es definámonos ya para que podamos definir también las otras, definamos incluso al mismo tiempo los 9 estados de la República, los diputados, los municipios. Pero si no estamos definiendo, si encontramos una alianza como pretexto para aventar el balón hacia adelante, si lo que estamos jugando es a la indefinición, no nos va a ayudar en nada. Y entonces sí, ni el 1,5 millones de spots ni los 2 millones de spots de Andrés Manuel nos pueden servir si empezamos en febrero. Estrategia. Es estrategia, lo que yo creo es que tenemos que hacerlo como estrategia. Me refiero a que el PAN en esta indefinición es un juego o es una estrategia. Es que ahí en la indefinición las líneas pueden ser totalmente invisibles. O irresponsablemente se está jugando o irresponsablemente se está decidiendo una estrategia que va a fallar. Margarita, si es la indefinición, va a fallar. Me gustaría saber cómo es la relación con Anaya. ¿Qué opinas del presidente de Acción Nacional? Bueno, tenemos una relación que se debe tener en cualquier partido. ¿Qué le diría si lo viera ahorita? Le diría, vamos definiendo de una vez. ¿Por qué? A ver, hay cosas que también se tienen que aprender del pasado reciente. El Estado de México tuvo su resultado, tuvo que ver con muchas cosas, y eso es importante que todos lo tomemos en cuenta, pero las que tuvieron que ver con fallas del partido partieron de que no hubo tiempo, que nadie se dedicó a fortalecer al partido en el Estado de México desde el nivel nacional, y porque se dedicaron a otra cosa. Pero la otra es que se decidió muy tarde, muy tarde, y entonces no permitió hacer una estructura. Y eso es lo que yo le pido a un dirigente nacional, que tiene que cuidar al partido, que tiene que cuidar sobre todo al PAN. El PAN, como cualquier otro partido, pero me voy a referir al PAN, que es el que lo quiero, es un instrumento de los ciudadanos y como tal tiene que actuar conforme a los tiempos de México, porque es el instrumento que tienen, y yo insisto que es el mejor instrumento que tienen los mexicanos para salir adelante. Entonces tiene que responder al ritmo de las urgencias de México, no del mío, de mis urgencias, ni las personales, de nadie, sino del país. Y eso es lo que tiene como reto Acción Nacional. Todavía estamos en tiempo, nada más que hoy estamos ya 11 meses. Ya, el tiempo ha ganado. Y ya uno que ya está desde hace 18 años en campaña. Sí, lleva como 2 siglos en campaña, pero eso estamos obligados a decidir ya. Y de verdad es que al paso que vamos, ya no sé si vamos a definir por ahí de junio. Y nada más un detalle, perdón, en este sentido, y yo quiero volver a hacer referencia. Si Felipe Calderón logró ganar por una muy pequeña ventaja al entonces candidato López Obrador, con toda la posición que tomó de avanzada, el no hacer en este momento el PAN, entiendo que son momentos y estrategias diferentes y no son gobierno, pero todos los partidos se están retrasando y le están dando espacio a un solo hombre. Sí, bueno, también es cierto que corre, digamos, eso es una definición que le está ayudando y le está fortaleciendo y el PAN tiene que responder en ese sentido.
La verdad es que con lo que yo he visto de encuestas, con el apoyo que tengo de la gente traducido, no solo en la encuesta, sino por ejemplo en la gira a la que fui, me queda muy claro que en la medida que definamos antes será mejor. Yo, como les digo, de una vez que yo soy la que le puede ganar a López Obrador. Dime una cosa, en junio tuviste una declaración que posteriormente dijiste no, y fue aquella de o se definen o me voy. Sí, bueno, no lo dije así. No tal cual, sí, no tal cual. Pero bueno, esa era la intención. Después dijiste, no, yo me mantengo en el partido, voy con mi partido. Sigues en esa tónica. ¿Para cuándo la decisión? ¿Hasta cuándo vas a esperar, Margarita Zavala, que Ricardo Anaya se decida claro. si va o no va? Sí, yo voy a precisar, digamos que yo en junio salí a decir, ahí hay una urgencia nacional, Sí. El PAN no está tan bien, tiene que fortalecerse, cuenta con apoyo, por supuesto, el PAN además tiene que comportarse con esa dignidad, que cuenta con apoyo y cuenta además con un gran cariño por parte de los ciudadanos, Una un buen tradición, punto de referencia, pero tiene que definirse ya porque el urgente está en el país. Por lo menos citaron una comisión permanente, por lo menos citaron ya mesas de aspirantes. Ahora bien, yo tengo que seguir trabajando con los ciudadanos. Por eso sé que la nota fue esa, pero empecé a hablar de México y me fui a la gira y hablé con migrantes en Tijuana, con cañeros en Campeche, con caficultores en Veracruz, con los empacadores de verduras de Sinaloa, con los pescadores de Mazatlán. Es decir, volteé a ver otra vez a los ciudadanos. Lo que sí debemos hacer los panistas es pedir con urgencia la definición. ¿Y por quién tiene que definir? Lo diría estando o no en las encuestas. Por quien es más competitivo, no es solo un asunto de números. Y eso sí me da mi fuerza, sí me da fuerza. Pues a mí sí, yo en el nivel de desventaja que estoy, de no tener recursos públicos, de no tener cargo, de tener serios obstáculos hacia adentro, estoy ahí, pues ya me dice algo que podemos salir adelante con el PAN. ¿Eres más Pues competitiva sí, que Ricardo? Claro, por supuesto. Y el apoyo en tu partido. Eso dicen las encuestas. Ahora, él como presidente, como jefe nacional, perfectamente se puede dar en un momento muy importante que él asumió esa responsabilidad y yo de candidata, y creo que así va a salir muy bien, muy ¿Será bien. la mancuerna ganadora? Seguramente. Dime una cosa, antes de irnos a un corte. No me respondiste, pero esta respuesta va a ser más que clara. ¿Con el PAN o sin el PAN vas? Yo estoy apostándole al PAN, estoy con una Acción Nacional, no tengo la menor duda que es el mejor partido y que el PAN quiere ponerme de candidata. ¿Y si no? Ya veremos. ¿Tú crees si que no, el PAN sí quiere ponerte Sí, candidata? absolutamente. A pesar Yo no de tengo- Moreno Valle, yo no tengo a plan. pesar de todas las voces. Yo no tengo plan B porque también creo que el PAN, estoy convencida que el PAN quiere ganar. Sé que algunos se quieren acomodar, les gusta acomodarse en la oposición, pero en el PAN queremos ganar. Y lo mismo lo diría en una alianza. Ahora sí es importante definirnos primero como partido, luego la alianza es con los ciudadanos, que es lo que he venido haciendo, y después con los partidos políticos, que también es importante. Pero sin duda alguna queremos ganar. Vamos a ir a un corte y regresamos en esta charla con Margarita Zavala, aquí en A Fondo. Continuamos aquí en A Fondo, platicando con Margarita Zavala. Ahora en el corte me quedé con una frase que mencionaste, Margarita. Dijiste, los instrumentos son los partidos políticos. Y me quedé con ello porque lo hemos discutido aquí en A Fondo muchas veces en los últimos meses, en torno a que los sistemas de partidos en México, al menos en México, que ya lo hemos visto en otros países del mundo, ya caducaron, son obsoletos, ya nadie cree, en el caso de México específico voy a hacer mención, nadie cree en los partidos políticos, Hay desencanto. salvo los que están con una credencial, Claro. y nadie cree en eso, en los políticos, en los funcionarios públicos, con este tema de la corrupción y la impunidad. Tan solo con eso. No. A ver, dime una cosa, después de esto que te acabo de decir, ¿tú sientes que siguen siendo los instrumentos? Partimos, en la democracia los instrumentos ciudadanos
para hacer una democracia sólida sí son los partidos políticos. De ahí la responsabilidad de los partidos políticos. Sí. De ahí también mi convocatoria al PAN de que defina no en función de las agendas personales o de la ambición personal, sino en función de la responsabilidad que se adquiere frente a un país. Partidos políticos que nos salen carísimos además. Y yo claro que lo veo porque yo dije claramente mi aspiración de buscar la presidencia de la República, porque si de algo está cansada la gente es del doble lenguaje y la ley no te puede obligar a mentir. Y para un país que ha perdido la confianza en los partidos políticos es muy importante que quienes queremos llegar a la presidencia de la República o a ocupar cualquier otro cargo, tenemos que hablar con verdad, y nunca quise dejar a un lado mis intenciones, ni hacerlas escondidas, ni que sorprenderlos después. Pero, ¿cuál es el fondo de aquí? ¿La gente desconfía en los partidos políticos? Sí. ¿Por qué? Porque no están cerca de los ciudadanos. Y no están cerca de los ciudadanos porque son muchas cosas, pero hay una parte que para mí es fundamental decirlo. Se llevan mucho dinero. Este año, Morena recibe 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. El PAN más, ¿eh? Debe estar unos 1,300 y el PRI todavía más. Yo por eso siempre he dicho, será porque entré al PAN cuando no recibía financiamiento público y aún así ganábamos a las elecciones y transformamos la historia de nuestro país. Sin financiamiento público. ¿Qué es lo que necesitan los partidos políticos? No más dinero. Es más, incluso como mensaje debería quitarse el financiamiento de los partidos políticos. Porque una democracia tan cara no está sirviendo, porque más ha servido para la imagen personal de quien los encabeza o de quien se hace dueño de ellos o del grupo que de ahí decide, que como una escuela de civismo y de democracia. Entonces sé muy bien las circunstancias en las que estoy, de la desconfianza a la política. Exacto. ¿Cómo tenemos que responder? Acercarnos a los ciudadanos. Y de ahí, por eso fue lo que hice. Y finalmente por eso me gané el respeto del PAN, porque a pesar de todo ello, pues yo seguí siendo la más competitiva y voltearon a verme ahí. Y soy la panista. La verdad es que sin demérito lo que hacen los demás, soy la panista. Y con el mérito. Tú dices el desprestigio que tienen los partidos políticos o la clase política o políticos en particular. Nos encontramos con el desencanto de la gente, viendo gobernadores que se han llevado dinero, que sale esto, y cada vez es más la desconfianza y la indignación que causa en los ciudadanos. Margarita, ¿cómo acercarse a la gente con ese desencanto y con esto mismo que mencionas, partidos políticos que innecesariamente a lo mejor tienen gastos que podrían recortarse? ¿Cómo se acerca? Y Margarita Zavala, insisto, desde esta otra trinchera, conoces un México profundo. Sí, y siempre aprendí que la perseverancia, porque además tuve grandes ejemplos como Maquío, como don Luis H. Álvarez, siempre supe que en realidad la victoria estaba con los ciudadanos si los escuchabas. Y la victoria de los ciudadanos estaba también cuando los políticos que llegaban a un cargo llegaban porque los habían escuchado. Y con victoria me refiero también a políticas públicas efectivas que parten de escuchar a la gente. Y lo que he hecho es eso. Mi alianza es con los ciudadanos. Y hay unas cosas del PAN que yo no puedo transformar o no puedo cambiar porque son responsabilidad de quien ocupa ese cargo. Pero la que sí puedo hacer es la de mirar a los ciudadanos y escucharlos. Por eso hice esta gira. Porque hay que escucharlos y en todos los sentidos. Porque no puedes servir efectivamente si no escuchaste. Y yo quiero generar esa confianza. La política es el instrumento pacífico para transformar a un país. Y sé que hay una enorme indignación y la tenemos que convertir en acción. Si nos quedamos con la ira, con la molestia, con el enojo, sé quién se fortalece, que es López Obrador. Pero si hacemos de esa indignación una mirada al futuro, sé que se puede fortalecer una opción
como la mía o como la que yo estoy deseando para México. Y esa es la gran encrucijada que tiene México. O va al pasado, y es ese pasado de la corrupción, sí, de la falta de democracia como la de Coahuila, y si me apuras como la del Estado de México de recursos públicos directos a ello. Es esa la del socavón, y la de la mentira y la de la mala información, la de los gobernadores corruptos, o incluso, pues sí, la de López Obrador, que quiere acabar este PRI con el PRI de los 70s y inicios de los 80s, que es un traje viejo que ya no le queda a México desde hace mucho tiempo, que es un traje chico, y lo que tenemos que ver es la mirada hacia el futuro, a partir desde luego de nuestra propia identidad como país, pero que le apueste a motores económicos, que le apueste a los ciudadanos, a los millones de jóvenes que están estudiando, pero que quieren estudiar. ¿cómo luchar? Y esa es la encrucijada en la que estamos. ¿Cómo luchar con eso cuando hoy, en el mejor de los casos, el 70% de la población no va a votar por el que vaya a ganar? Por ese mismo desencanto, claro. Ese ya es una realidad. Los números nos los han venido mostrando así, número uno. Y número dos, cuando, por ejemplo, te cuestionaban a ti en tu gira que acabas de hacer, ¿con qué recursos estás trabajando tú? Tú no, bien lo dices, el PAN no te ha financiado tu campaña. Ok, recursos personales, ¿tú compraste con recursos personales el camión? No, además no creo en ello. Creo que las cosas grandes se hacen con la participación de todos, y no solo por las limitaciones personales que uno tenga en términos de recursos económicos, sino por la participación de los demás. Salió Guadalupe Osuna claramente a mostrar de dónde habían venido los donativos. Hice una 3 de 3, la verdad, bastante detallada, quién me había prestado, quién me había donado. La transparencia es muy importante. Correcto. Pero el liderazgo ético también. Yo conozco a políticos transparentemente corruptos. El liderazgo es importante. Yo es lo que le digo a la gente, sí importa quién decide, sí importa quién es el presidente municipal, sí importa quién es el gobernador, sí importa quién es la presidenta de la República o el presidente de la República, sí importa. Y el liderazgo ético, la vida pública, las decisiones, el comportamiento, claro que importa para nuestro país y para las transformaciones que necesitamos. ¿Y ese 70% que no votaría? Yo le pido, una vez me lo preguntaron unos jóvenes, ¿no? ¿Cómo creer en ustedes? Y bueno, sé que también me han visto luchar contra el poder, cosa a lo que había estado siempre acostumbrada, me ha tocado luchar contra el poder, siempre. Entonces, aún así, cuando me dicen, sabemos que estás luchando contra este tipo de cosas, ¿cómo creer en los políticos? Porque esa es una pregunta general. Y yo les decía, sobre todo a los jóvenes, yo les pido que crean en ustedes mismos y voltéense a ver ustedes y vean lo que valen para el país, lo que es importante que hagan sus sueños. Será porque yo doy clase y doy clases en preparatoria. Y está cercana a los jóvenes. Soy muy feliz de darle clases a gente de clase media, media alta, según donde tú lo veas, pero que sé que se construye a México a través de los sueños de los jóvenes. Crean en sus sueños para que entonces volteen a ver y sí decidan por quién los va a guiar y por quién va a guiar al país. No les pido que crean en lo que ya no creen, pero sí en ustedes. Y yo creo en los jóvenes mucho más que en los políticos. No es solo discurso. No es solo discurso, al contrario. A mí mi vida no ha sido solo un discurso, al contrario, conozco a México no a través de los discursos, sino a través de darle la mano diaria a un mexicano, así desde muy joven, por la política o porque, me subí al metro, me subí a peceros y fui construyendo mi vida a través de los demás. Déjame, antes de irnos a un corte, porque nos agarra presionado, y no quiero dejar de preguntarte esto, que además está en el candelero. ¿Qué opinión te merecen las alianzas, el Frente Amplio, las coaliciones? A ver, son varias cosas distintas. Las tres son distintas. Yo estoy de acuerdo con las alianzas, pero primero debe haber identidad clara del partido para que sea claro frente a los ciudadanos y debe tomar definiciones. No ha habido una sola alianza exitosa que no parta de una definición de candidato. ¿PAN-PRD, por ejemplo? Primero, digamos, el candidato y la definición de quiénes son. La primera alianza es con los ciudadanos y luego con los partidos. He votado a favor todas las alianzas porque creo en ellas, no como único requisito, pero creo en ellas y en la posibilidad que da el diálogo. Pero tal como están llevando
lo de ahora el Frente Amplio, pues no, porque lo siento más unas decisiones de cúpulas, poco informados todos los demás, no hay claridad, no sabemos de qué se trata, cuál es el objetivo. Yo empiezo, hay veces que me preguntan, pues ni es tan frente, ni es tan amplio, ni es tan opositor. ¿Quién Pues no hay dirige esto? claridad contra quién o contra qué. Y si no estamos de acuerdo en el no, pues del sí ni hablamos. Y entonces, si eso se está utilizando como pretexto para la indefinición, me parece mal. Ahora, las alianzas en sí pueden valer muchísimo. Y otra vez, supongo que es una alianza para ganar, pues ¿quién es el más competitivo? Y sobre eso hay que resolver, cuidando también al partido, cuidando a los instrumentos que ayudan a la democracia, cuidando en que no sea un motivo de destrucción, sino un motivo de construcción, por supuesto. Ahora, tampoco me da miedo ir sola, ¿eh? Porque vas acompañada de ciudadanos, no solo de un partido político, sino también de ciudadanos. ¿Y preferirías ir sola o en alianza? Depende los tiempos, además. Depende de los tiempos no, y la las definición. alianzas, si se dan y son claras para el país, me parecen importantes. Los que han ido Ahora, solos, ¿no? la otra parte importante es la coalición. Es un gobierno de coalición, esa figura que no teníamos antes, que tenemos ahora, y que me parece muy interesante y muy importante, y no solo en términos de estabilidad, sino de riqueza de país para mirar al futuro. Vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque, que es, vamos a ver a México. ¿Cómo lo ves? Regresamos aquí en A Fondo con Margarita Zavala. Continuamos en este A Fondo especial sobre los aspirantes con Margarita Zavala. Bueno, nos han quedado muchas preguntas pendientes. Es que quiere decir que debo también una entrevista en lo futuro. Exactamente. No, está bien, Exactamente. está bien. A ver, Margarita, lo decía antes de ir a corte, vamos a hablar de México, del México que tú ves, del México, me sentí ahorita Colosio, ¿no? Del México que tú quieres, Que porque tú eres madre quieres. de 3 hijos. Claro. ¿Qué le vas a Y dejar sin a tus regresar 3 hijos? al pasado. Y en ello va, por supuesto, tu plataforma política. Platícanos, ¿cómo ves a México en este momento? Ya lo has esbozado. Sí. Yo he confirmado durante estos últimos recorridos que he hecho por el país, porque al país lo he recorrido muchísimas veces, tres sentimientos muy claros. Una enorme incertidumbre económica de la que ya comenté previamente, una indignación por la corrupción y realmente un enojo. Por la inseguridad. Y hace unas semanas entre Duartes y Socavones, bueno, estaba el país furioso. Y eso es bien importante que lo veamos porque tiene que ver con la vida de todos los días, no solo con los ranchos y los departamentos en Miami de cualquier integrante de cualquier partido político. Tiene que ver con la carretera en la que pasas, con el camino rural que no se mantiene, con la policía a la que no fortalecen y no capacitan. Que no Tiene que ver con la escuela de tu hijo que no tiene Que no ni hay agua. libros en la biblioteca, no hay Que ni no hay luz. agua. Tiene que ver con la telesecundaria, que no hay luz o que la robaron y que no le pasa nada al que la robó. Tiene que ver con ello. Y un miedo por la inseguridad. Y sí me indigna porque sé lo que vale nuestro país. Sé la capacidad que tiene. Sé incluso que hay, por ejemplo, un mercado interno que a pesar de todo, el esfuerzo de todos los días de campesinos, de trabajadores, de empresarios pequeños, medianos y grandes, va saliendo. Sé el esfuerzo que hace una mamá cuando lleva a su hijo. Definitivamente. El miedo que tiene una mamá cuando manda a su hijo a la secundaria solo. Como decía una señora de Veracruz, decía, yo ya no digo que le vaya bien la escuela, con que llegue con bien me es suficiente. Y la sabiduría está en el Y entonces, claro. y sí me indigna porque ha sido un enorme obstáculo. Ahora, el gran obstáculo que tenemos es el de la corrupción. Es el que hace que un joven que viene llegando de la universidad en la noche, hace que diga, mejor soy empleado que poner la empresa que siempre soñé con mis amigos. ¿La corrupción generalizada o la corrupción de cuello blanco? A ver, es la corrupción. Y yo sí quiero dejar muy claro, hasta porque me interesa que el público lo sepa. Todos somos responsables de la corrupción, unos más que otros. Primero, no acepto que México tenga como cultura la corrupción. La corrupción. Es la cultura de algunos, me ha quedado de sobra clarísimo, pero no es la cultura del país. Nosotros tenemos millones de familias, millones de mexicanos y mexicanas que no somos corruptos, que hemos cometido errores,
que nos hemos equivocado, pero que corruptos no somos. Pero parece que pueden más. Parece que puede más. Hay algunas cosas que tenemos que ir quitando. Primero, ¿todos somos responsables de la corrupción? Sí, pero unos más que otros. Absolutamente. Y yo sí quiero que sepan que como principio, para mí la primera responsable de la corrupción es la autoridad. Porque, claro, me dan muchas veces un ejemplo, es que también el que tanto peca el que mata la vaca con el que tiene la pata. Es que también hay un ciudadano que frente a la autoridad se corrompe. Sí, nada más que el primer responsable es la autoridad. No estoy dando banderazo, estoy nada más explicando lo que pasa. Son dos ciudadanos, sí, pero uno es un ciudadano con poder y está obligado a ser el primero en cuidar la honestidad. Y la otra, porque pone la condición de la corrupción desde el poder. Y eso es muy distinto. Y yo quiero un país en donde ser honesto no sea un acto heroico. O sea, ser honesto. Con el rigor se rindan Si no cuentas. transas, no avanzas. Bueno, es que esos son los Exactamente. clichés, los estereotipos que hay que quitar, Margarita, ¿no? Bueno, definitivamente. son frases que tenemos Frases que con las que quitar. crecimos. El otro día hablando con jóvenes que han trabajado sobre todo en el emprendimiento, que es, digamos, startups, y uno me decía, es tan difícil hacer bien las cosas. Y yo quiero decirle a los jóvenes, pues de todos modos, hay que hacerlas bien. Y esa es también la encrucijada en la que tenemos. Sí hay que demostrar que podemos hacer bien las cosas. Y hay que exigirle a la autoridad mucho más cosas que haga algo. Tiene que hacer bien las cosas, tiene que hacerlo honestamente y tiene que estar a la altura de lo que el país necesita y tiene que mirar al futuro. Esa es la encrucijada en la que estamos y podemos sacar adelante a México. Hombre, en México hay de sobra. Tú hablabas de 3 puntos. Dentro de esta plataforma que tú estás ofreciendo, que quieres ofrecernos, ¿qué con la economía? ¿Qué harías tú de ser presidenta con la economía de este país? Y la pobreza de paso. La economía yo para tratar de sacar... No lo voy a manejar ahorita como propuesta porque en términos de ley no manejo como propuesta. ¿Qué deberíamos estar haciendo hoy? Estamos a punto de entrar a un presupuesto. Entra por ahí el 8 de septiembre. A ver, el presupuesto público el peso de los mexicanos, porque les aviso a todos que el presupuesto no es una entelequia ahí que organizan los diputados. Es el dinero de todos los mexicanos. No es y dinero que no va al progreso, y dinero que no va a educación, a seguridad, a salud, es un dinero que hay que revisar. ¿Qué es lo que pasa? Yo buscaría además que una reforma, que los impuestos, cualquier tipo de impuestos, no tenga como principio solamente recaudar. Si esa recaudación hace que no crezca el país, pues miren, entre recaudación o crecimiento, yo prefiero crecimiento sin duda alguna. Eso es muy importante, crecimiento lo que dices, económico. Y tienes que buscar eso precisamente, que se crezca económicamente. Entonces, no solo en términos de gasto, que tiene que ir directamente al progreso. Por ejemplo, esta reforma fiscal, que la verdad fue un obstáculo para el crecimiento económico, para las pequeñas y medianas empresas sobre todo, y también hasta para las microempresas. Si esta reforma fiscal afecta al crecimiento, pues quita el ISR que tiene que ver con ingresos menores a 15,000 pesos, quítalo. Y lo han dicho, no lo digo solo yo, lo dicen Coparmex, lo dicen mucha gente. ¿Se ha trabajado más para el gobierno que para el ciudadano? Sí, y equivocadamente, porque trabajar para el ciudadano es trabajar para el fortalecimiento del Estado mexicano. Entonces, en términos económicos tienes que apostarle ahí. Esta recaudación, que desde luego ha sido mucha, porque además muchos se han endeudado, ha ido el 80% a gasto corriente. Y la verdad es que en gasto corriente se justifica solo maestros. Sector salud, sí. Sector salud, sí, por supuesto. Enfermeros, camilleros, doctores, médicos, de todo. Y policía. Eso sería el gasto corriente. Lo demás tiene que ir a infraestructura. Sí, al camino que no se revisa, a la carretera que no se revisa, al mantenimiento de los bienes públicos y a la creación de los bienes públicos. Al aeropuerto, con transparencia, por favor. A los ferrocarriles, por supuesto que necesitamos ferrocarriles. Dime una cosa, a centros Margarita. de innovación y tecnología, infraestructura es lo que necesitamos. Es muy interesante la radiografía que nos presentas, lo he dicho en otras oportunidades, con otros funcionarios públicos, que no es tu caso, que no eres funcionario,
pero es muy fácil generar una radiografía y decir, esto no está bien hecho, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no depende de ti. Más de lo que se imaginan depende de un presidente, más de lo que se imagina, sobre todo en términos de presupuesto. Ajá. Porque es quién tiene realmente la estructura pública Ajá. para generar un presupuesto. El que ahora tienen es de 5.5 billones de pesos. No ha habido gobierno en décadas que ha tenido más dinero y que menos le ha invertido en infraestructura. 5.5 billones solo un gobierno. Entonces, claro que tienes que ver y claro que se pueden hacer las cosas. Y hacer que un presupuesto vaya encaminado a infraestructura, educación y salud y seguridad, claro que se puede hacer. Y que no lo Me inflen consta. y que ese dinero llegue a su destino, que no llega. Además hay Dinero un tema de etiquetado transparencia y que no corrupción. llega. Y ahí hay una Y cosa volvemos importante. sí, claro. Hay una ley de contabilidad que hay que echarla a andar de a de veras, que fiscalice realmente. Y hay un sistema nacional de anticorrupción con lupa este año, por favor. Pero bueno, no hay fiscal. Ya, Todavía estamos sin tiene fiscal. que haberlo. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción sí hay que consolidarlo, porque sí es un tema, vaya, la corrupción es el muro en el que nos estamos estrellando todos. Y la otra parte, ¿quieres crecer económicamente? También tienes que resolver el tema, tienes que resolver el problema, no el tema, el problema de seguridad. Sí, Eso claro. Y si no fortaleces las instituciones de policías, si no metes control de confianza, si no generas ahí un aparato de asuntos internos que realmente fiscalice, que homologue la capacitación, que le invierta al policía federal, local, que pueda un policía de Huixla o un policía de Tijuana saber que puede ser después comandante del Estado o comandante de la Policía Federal, es decir, que hay una carrera profesional. Si no, ahí le tienes que trabajar y, por supuesto, pues el acceso a la justicia que está negada. Por eso, y yo insisto con esto que te decía hace un momento, no depende de ti. No Tú todo puedes depende. tener, exacto, no todo depende, yo diría que no mucho depende. Tú, como el presidente toma decisiones, pero hay que pasar por cámaras, hay que pasar por funcionarios públicos encargados de tal cual decisión o situación, y ahí es donde se quiebra. Ventanilla sí y no, ABC. Sí y no. También hay decisiones. Yo he sido diputada local, he sido diputado federal, he pertenecido a partidos, he pertenecido al PAN, que además me ha tocado hacer leyes y escribirlas y redactarlas. He participado realmente en lo que es un gobierno en oposición y en un gobierno. Y sé perfectamente que sí se requiere de un liderazgo, pero ese liderazgo requiere de liderazgos éticos hacia las cámaras, hacia los congresos, hacia las organizaciones sociales, hacia los partidos políticos, sin duda alguna, pero también hacia los ciudadanos. ¿Qué es lo que veo ahorita? Una debilidad de Estado que no nos está llevando a nada. Y necesitamos un Estado fuerte, un Estado de derecho 30 segundos, que le dé futuro a México. Aprovechando esto, ¿te quedarías con algunas de las estructuras que ahorita en este México prevalecen? ¿O nada sirve, Margarita? ¿Alguna de No, en nuestro país, al que amo enormemente, sirve casi todo. Falta un buen gobierno. Y menos corrupción. Dos cosas rápidas. Primero, dijiste el 28 de junio en Jalapa que regresarías a la política anteriormente para combatir el crimen. Tú mencionaste el 28 de junio, textualmente dijiste, combatiremos el crimen como se hacía anteriormente. No sé si así exactamente lo dije, pero Tus sí te voy a decir un palabras de poco Jalapa. como lo que respondía a Paco. ¿Qué tiene que hacer un gobierno frente al crimen organizado? Enfrentarlo, hablar con la verdad, ser responsable, tener un sentido de responsabilidad política, dar la cara y demostrarle a los ciudadanos que está uno ahí para cuidarlos. Para eso está el Estado mexicano. ¿No Y acuerdos? eso es lo que quiero hacer. No acuerdos como los que existían antes. Con la delincuencia no se Ajá. acuerda, se persigue, es un asunto de Estado de Derecho. Vaya, de aplicación de la ley. Aunque se perciba Respeto como a la guerra. ley. Para aplicar la ley Respeto se a la requiere ley. también autoridad moral para aplicarla. 30 segundos, relación México-Estados Unidos. Por supuesto que la relación de Estados Unidos, independientemente del presidente Trump, se da. Porque tenemos relaciones comerciales lo suficientes como para sostenerse cualquier relación bilateral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a Estados Unidos? Primero, sabernos
que somos un país con dignidad. Y lo digo frente a Estados Unidos y frente a cualquier otro país del mundo. Yo he hablado con 2 jefes de Estado, con 2 presidentes de Estados Unidos, demócrata y republicano, y saben muy bien de la capacidad y la fuerza que tiene México. Así es que con Estados Unidos y con cualquier otro país, dignidad y fortaleza. Ahora también mucha creatividad. Alcaldías, gobernadores, empresarios, muchos amigos de México, senadores incluso republicanos. Sí. Esos senadores son también un medio que tenemos que fortalecer para nuestras relaciones con Estados Unidos. Pero tenemos todo para decirle a Estados Unidos que aquí la región es completa y tenemos que salir todos juntos. Te agradecemos. Zavala. Nada más, una, si me permite. Margarita Zavala, ¿va a estar en las boletas, sí o no? Sí voy a estar en la boleta, por supuesto que Gracias. sí. Te agradecemos mucho Gracias. esta primera visita a fondo. Muchísimas gracias. Y me voy con una respuesta de sí o no. ¿Manos limpias? Sí. Total claro, y absolutamente. Absolutamente. Margarita, un Transparencia y gusto. rendición de cuentas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos en este especial de los aspirantes con Margarita Zavala, la aspirante a la presidencia, a la candidatura a la presidencia por el Partido Acción Nacional. Muy buenas noches. Gracias, Margarita.